Hola amigos, hoy tenemos una nueva receta en el canal y es un plato tradicional de acá del Perú y tiene como origen en Trujillo, una ciudad que se encuentra al norte del Perú, de nombre patitas al fiambre, así se llama este plato. Usaremos 4 patitas de chancho que debemos tenerlas lavadas. Yo siempre la raspo con el cuchillo mientras la lavo y las tengo cortadas porque le pedí al casero de la carnicería que me las cortara de favor. Después de limpias, pondremos en una olla. Agregaremos una cucharada grande de sal, 2 dientes de ajos y luego agregaremos también unas ramas de culantro y otras de hierbabuena, junto con 1,5 litros de agua, y esto las pondremos a sancochar con la olla tapada hasta que estén suaves. Mientras que nuestras patitas se van cocinando, avanzamos y tenemos que usar 5 ajíes amarillos al cual debemos sacar las pepas con la ayuda de una cuchara y luego tendremos que poner a sancocharlas. Las patitas comiencen a hervir, acomodar la tapa de la olla para que el agua de la cocción de las patitas no derrame. Usaremos también 2 cebollas grandes para preparar una salsa criolla, que es una ensalada sencilla de cebolla. Y cortaremos la cebolla en corte pluma. Desarmamos con nuestras manos la cebolla que ya cortamos y luego las vamos a poner a remojar en agua fría. Para la salsa criolla también usaremos hojas de culantro y hojas de hierbabuena. Separaremos las hojitas. Cuando la preparación se use chancho, usaremos siempre hierbabuena en la salsa criolla. Necesitamos un puñado de cada una de las hierbas. Las cortamos muy finito y las reservamos. Hacemos una pausa en la preparación de esta salsa criolla para chequear las patitas. Retiramos las hierbas que ya aportaron suficiente sabor a esta cocción. Dejamos seguir cocinando las patitas para luego poner a cocinar yuca, que nos va a servir de acompañamiento al final. También revisamos los ajíes amarillos. Cuando ya la desprenda la piel que cubre los ajíes es porque ya se encuentran listos. Es hora de retirar del fuego y vamos a dejar enfriar. Volvemos a la salsa criolla. Luego que dejamos remojado en agua fría, vamos a lavarlos 3 veces, suficiente para quitarle el picor particular que tiene la cebolla. Escurrimos bien el agua, agregamos el culantro y la hierbabuena picada. Usaremos también para la salsa la mitad de un rocoto. Vamos a picarlo en juliana. Agregamos lo picado dentro de la salsa criolla y mezclamos todos los ingredientes y vamos a reservarlo por un momento. Para retirar las patitas de chancho que después de hora y media de cocción por fin están bien suaves. Las vamos a poner en un recipiente aparte para dejar que las patitas se enfríen porque necesitamos que estén bien frías. Luego reservamos una taza del caldo de las patitas. Cuando ya estén frías las patitas, las devolvemos en la misma olla de la cocción. Ahora vamos a preparar el aderezo para las patitas al fiambre. Tenemos el ají amarillo cocinado. Retiramos la piel del ají y lo ponemos todos a la licuadora. Agregamos una cucharadita de orégano, la taza del caldo de chancho que pusimos a enfriar. Ponemos estos 3 ingredientes a licuar. Una vez bien licuado, vamos a verter en un tazón toda esta mezcla y vamos a sazonar con una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta, 4 cucharadas de vinagre. También agregamos el jugo de 3 limones. También podemos aquí agregar 1/4 de taza de chicha de jora. Yo no lo puse, pero si tienen, pueden agregar. Agregamos sal al gusto y mezclamos hasta disolver bien la sal. Después, con esta especie de vinagreta, vamos y vertemos sobre las patitas que ya están bien frías. Vamos a dejar que macere por 10 minutos antes de servir. Mientras tanto, agregamos el jugo de 8 limones a la salsa criolla. También agregamos sal. Vamos a mezclar todo para que se integre la sal con la cebolla. Hasta aquí tenemos la salsa criolla. Ahora sí, el momento de la verdad. A servir en un plato, vamos a poner trozos de yuca. Vamos a agregar las patitas de chancho, unos 3, 4 pedazos. Vamos a bañar los trozos con la vinagreta de ají amarillo y vamos a acompañar con un buen pocotón de salsa criolla. Esta receta quedó buenaza. Amigos, no se olviden de compartir el video.
de marcar la campanita. Suscríbanse, por favor. Nos vemos hasta el próximo video.